Saludos, estimados participantes. Buenas tardes. Bienvenidos a la materia Laboratorio de Auditoría. Soy Isabel García y hoy vamos a ver lo que es el control interno. ¿Qué podemos decir de control interno? El control interno comprende el plan de organización y coordinación de todos los métodos y medidas adoptadas en una empresa para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, desarrollar la eficiencia de las operaciones y estimular la adhesión a las políticas administrativas prescritas por la gerencia. Este concepto fue emitido por el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Americano de Contadores. Consiste en todas las medidas utilizadas por una empresa con el fin de proteger sus activos y recursos contra el fraude, pérdidas o ineficiencias. Promover la eficiencia de las operaciones en todas las áreas de la empresa. Promover la exactitud y veracidad de los informes contables y de operación. Elementos del control interno. Los elementos fundamentales que se han comprobado a través del tiempo que son más eficaces son los siguientes. La organización identifica y determina las funciones y responsabilidades de las unidades que componen la estructura organizativa de la empresa y sus actividades. Asigna la autoridad de los niveles jerárquicos, fijando las responsabilidades a los recursos humanos que integran la organización para el logro de los objetivos. Procedimientos. Estos son los elementos de control interno que representan la formulación y aplicación de principios y métodos uniformes en la realización de una actividad, es decir, la forma de hacer las cosas, como por ejemplo, cancelar facturas, proteger los activos, comprar mercancías y aprobar pedidos de la clientela. El personal. Este es uno de los procedimientos más importantes dentro de cualquier organización. Está constituida por lo que se conoce como recursos humanos o talento humano, y tal es su importancia que se requiere hacer estudios y evaluaciones constantes a fin de colocar a cada persona en el puesto adecuado, logrando así el mayor rendimiento posible. Supervisión. Este elemento no es más que la vigilancia constante que se debe ejercer sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos preestablecidos para la realización de las actividades desarrolladas por la empresa. La acción supervisora es ejercida por el auditor interno de la organización, quien además debe proponer las medidas correctivas de acuerdo a las necesidades y exigencias de la misma. Entonces, hemos tenido los elementos, la organización, los procedimientos, la, el personal y la supervisión. Todo eso son elementos del control interno. ¿Cuáles son los fines del control interno? Prevención de fraudes y, en el caso que sucedan, posibilidad de descubrirlos y determinar su monto. Localizar los errores y desperdicios innecesarios, promoviendo la uniformidad y la corrección del registro de las transacciones. Comprobación de la veracidad de los informes y estados financieros, así como de cualquier otro dato proveniente de la contabilidad. Estimular la eficiencia del personal mediante la vigilancia que se ejerce a través de los informes de contabilidad y salvaguardar los bienes y obtener un control efectivo sobre todos los aspectos de la empresa. ¿Cuál es la clasificación del control interno? Control interno administrativo comprende el plan de la organización, los procedimientos y registros relativos a los procesos de decisión que orientan la autorización de las transacciones por parte de la gerencia. Las autorizaciones son funciones administrativas que están directamente asociadas con la responsabilidad del logro de objetivos de la organización, a la vez que el punto de partida para establecer el control contable de las transacciones. El control interno contable es una herramienta que permite a una empresa ejecutar sus operaciones de forma eficiente, protegiendo sus recursos, ayuda a identificar factores de riesgo en ciertas áreas y presenta información financiera oportuna y confiable que apoya el logro de los objetivos. Para una correcta aplicación, todo el equipo de trabajo y las personas involucradas deben contar con una visión general e integral de la empresa que abarque otras áreas aparte de la contabilidad y finanzas. Es por eso que se incluye dentro de las principales funciones el gerente general o la junta directiva de la compañía. ¿Cuál es la clasificación del control interno? Los controles internos también guían a las empresas en la toma de decisiones adecuadas, garantizando así el desarrollo y ejecución de operaciones más eficientes y eficaces, que además van en cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país. El control interno de los procedimientos
Debido a la especialización del trabajo, el crecimiento de las empresas y la departamentalización para el manejo de las operaciones, se ha hecho necesario establecer reglas o procedimientos que sirvan de guía para poder coordinar los trabajos de forma útil y eficaz, a fin de lograr los objetivos de la organización. Es importante la existencia de los manuales, así la empresa sea pequeña o mediana, ya que son útiles para el establecimiento de los procedimientos. ¿Cómo se evalúa el control interno? Control interno primero va con una evaluación preliminar. En esta etapa, el auditor efectúa un análisis general del riesgo implícito en el trabajo que va a realizar con objeto de considerarlo en el diseño de sus programas de trabajo de auditoría y para identificar gradualmente las actividades y características específicas de la entidad. El boletín 3030, Importancia Relativa y Riesgo de Auditoría de esta comisión, define los tipos de riesgo y el efecto que tienen estos en la planeación y desarrollo de una auditoría de estado financiero. Aun cuando en esta etapa no se han probado los controles internos, el auditor debe primeramente comprender el ambiente de control establecido por la administración para detectar errores potenciales. Describir y verificar su comprensión en los procedimientos de control de la administración. Evaluar el diseño de los sistemas de control para determinar si es probable que sean eficaces para prevenir o detectar y corregir los errores potenciales identificados. Una vez que el auditor ha adquirido un conocimiento general en la estructura del control interno, estará capacitado para decidir el grado de confianza que depositará en los controles existentes y la prevención y detección de errores potenciales importantes, o bien si directamente los objetivos de la auditoría se pueden alcanzar de manera más eficiente y efectiva a través de la aplicación de pruebas sustantivas. La evaluación final de los procedimientos de control seleccionados se hace después de llevar a cabo las pruebas de cumplimiento de dichos controles. El procesamiento electrónico de datos al evaluar la estructura de control interno. Pruebas de cumplimiento y evaluación final. Después de todo eso, las pruebas de cumplimiento reúnen evidencia suficiente para concluir si los sistemas de control establecidos por la administración prevendrán o detectarán y corregirán errores potenciales que pudieran tener un efecto importante en los estados financieros. Esta conclusión permite confiar en el control como fuente de seguridad general de auditoría y disminuir el alcance de las pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento están diseñadas para respaldar la evaluación de la contabilidad de procedimientos específicos de control. La evaluación se hace determinando si los procedimientos de control están funcionando de manera efectiva, según se diseñaron durante el periodo. Estas pruebas pueden implicar el examen de documentación de transacciones para buscar la presencia o ausencia de atributos específicos, como controles detectivos. Al efectuar una prueba de cumplimiento en una muestra de transacciones seleccionadas, se puede determinar una tasa máxima estimada de desviaciones y así llegar a una conclusión sobre la eficacia de los procedimientos de control durante el periodo determinado. Además de las pruebas que se describen, es necesario establecer por indagación y observación e inspección de documentación la forma en que la administración se ha asegurado de que el sistema de control continúa operando efectivamente a pesar de posibles cambios en el medio ambiente. Los procedimientos de auditoría podrían variar si, como resultado de las pruebas de cumplimiento, se detectan debilidades o desviaciones en los procedimientos de control. Después, durante el curso del trabajo, el auditor debe estar al tanto de los asuntos relacionados con el control interno que puedan ser de interés para el cliente, los cuales se identifican como situaciones a informar. Estas situaciones son asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión deben comunicarse al cliente, ya que representan deficiencias importantes en el diseño y operación de la estructura del control interno, que podrían afectar negativamente la capacidad de la organización para registrar, procesar, resumir y reportar información financiera, uniforme con las afinaciones de la administración de los estados financieros. Tales deficiencias pueden incluir diferentes aspectos del control interno. El objetivo del auditor en una auditoría es formarse una opinión sobre los estados financieros de la entidad, por lo que no tiene la obligación de investigar y encontrar situaciones a informar. El juicio del auditor con respecto a las situaciones a informar varía en cada trabajo y está influenciado por la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría y otros factores, tales como el tamaño de la entidad, su complejidad y la naturaleza y diversificación de sus actividades.
Esta comunicación se debe hacer con personas de alto nivel de autoridad y responsabilidad, tales como el consejo de administración, el dueño de la empresa o con quienes hayan contratado. Entonces, es muy importante al evaluar el control interno tener en cuenta muchísimos aspectos. Primero, pues el auditor debe ser una persona muy prudente y debe evaluar, primero debe hacer, como decía en el texto, hacer una evaluación preliminar, ver todo lo que es la empresa, foguearse bien de todo eso y luego de eso sí hacer el control interno. Y el control interno se, se hace mediante varias cosas que vamos a ver más adelante. eh, que permiten evaluar la gestión, permite evaluar si en forma administrativa o en forma contable o en forma hasta en sistemas, si las cosas se están llevando de una buena forma o de una mala forma. Y pues esa comunicación debe hacerse directa, por eso es que el auditor no es igual al contador de la empresa y tampoco es igual al comisario, aunque el comisario funciona como una especie de auditor también, porque esa es su labor, pero y es una labor bastante delicada. Entonces, el auditor tiene que ser ajeno a todo, al personal interno. Si es un auditor interno, debe también ser una persona muy parca y llevar, porque se supone que es la persona que controla, que supervisa que las cosas se hagan. Errores y fraudes. La finalidad del control interno y de la auditoría interna es de prevenir los errores y fraudes. Siendo de humanos equivocarse, los errores y posterior corrección no podrán evitarse totalmente en la contabilidad. Los errores pueden ser intencionados y no intencionados. El fraude es un acto deshonesto que puede utilizarse para encubrir un desfalco. Consiste en apropiarse de ciertos bienes a espaldas del dueño. El hurto es el retiro de una propiedad a través de la violación con o sin autorización. Y el desfalco lo constituye la conversión de las propiedades de otras personas en un beneficio personal. En cuanto a los errores, existe la clásica división de Montgomery, que son los errores de principio, son llamados de criterio de técnicas y están basados en la ignorancia de determinada disciplina contable y da por resultado estados financieros y cuentas con errores. De ejecución son equivocaciones en el trabajo y pueden suceder al registrar operaciones. De datos originales contiene la documentación de terceras personas recibidas por la empresa para su contabilización. Y errores compensados también difíciles de localizar y consiste en el aumento improcedente de una partida que no corresponda con la disminución de otra, al fin de lograr el cuadre entre las columnas del debe y el haber y no se noten. Formas más comunes del fraude. El fraude al efectivo bancos, el fraude de la mercancía, el fraude de valores negociables, el fraude contra otros activos, el fraude de cuentas nominales. ¿Cuáles son las cuentas nominales? Las ventas, las compras, los gastos. Y por ahí pues se pueden hacer muchos fraudes que pueden originar un desfalco, o sea, apropiarse de los bienes de otro. Métodos de evaluación por medio de cuestionarios. Y esto es uno de los elementos del control, o sea, una de las premisas del control interno. Consiste en la aplicación de un cuestionario que es un compendio de preguntas previamente formuladas y que se utilizan como instrumentos para la investigación. Las preguntas exigen respuestas de sí o no. Un cuestionario de control interno es una herramienta de recolección de datos que una empresa le proporciona a sus empleados con el objetivo de realizar una auditoría y determinar cuáles son las áreas en las que se debe enfocar en una mejora. Después de completar la recolección de datos a través de un cuestionario de control interno, la auditoría puede utilizar la información proporcionada en la validación del entorno y el desarrollo de las áreas. Cada respuesta debe ser validada, por lo que se debe pedir a los encuestados que proporcionen la información más exacta posible que refleje verdaderamente los procesos y controles comerciales actuales. Cuando los empleados responden las preguntas, el auditor sabe si la compañía mantiene registros precisos en general y tiene la evidencia que muestra quién es el responsable de qué documentos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, una pregunta, ¿se realizan los pagos de gastos menores por medio de fondos fijos? No, sí, no responde.
¿Existen normas y procedimientos al efecto? No, sí, no responde. Dice que la cantidad de fondos fijos o cajas chicas que hay distribuidas en la empresa y quiénes son sus representantes. Aquí va la parte de observaciones. ¿Está el fondo fijo bajo la responsabilidad del cajero? ¿Sí o no? Y si hay alguna observación, se responde. Y debajo de ese cuestionario aparece preparado por fulano de tal, revisador, el supervisor, por el que va por encima. Y supervisor puede ser esa misma persona, la fecha y si es senior. Esto es en cuanto a los cuestionarios. Pero vamos a ver cuáles son los otros elementos importantes dentro del control interno. Y estamos hablando de lo que son las cédulas de auditoría y papeles de trabajo. Entonces, las cédulas de auditoría, ¿qué son esas cédulas de auditoría? Son los documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones en que sustenta la opinión del auditor. A su vez, estos extractos, análisis, notas, libros y documentos que amparan las operaciones realizadas por el auditor y demás constancias constituyen para conocer qué son las auditorías, las cédulas de auditoría y su conjunto debidamente clasificados y ordenados, los papeles de trabajo. Estos documentos constituyen la base de evidencia para el dictamen o el informe final. Las cédulas de auditoría pueden ser cédulas sumarias o de resumen. En las cédulas sumarias se resumen cifras, procedimientos y conclusiones del rubro, por ejemplo, ingresos, deducciones o asignaciones presupuestarias. Hay que señalar la conveniencia que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos en la operación, así como su comparación con periodos anteriores, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran la explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento de auditoría antes de concluir la revisión. Cédula analítica. En las cédulas analíticas, además de incluirse la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o movimiento del rubro o subfunción por revisar, mediante la aplicación de uno o varios procedimientos de auditoría, se detalla la información con la que se contó las pruebas realizadas y las observaciones formuladas. Y las cédulas subanalíticas, por medio de las cédulas subanalíticas, se efectúa la desagregación, detalle o análisis a profundidad de los datos contenidos en una cédula analítica mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados o de otros complementarios. Un ejemplo del uso de estas cédulas consiste en el examen específico de las cuentas de inversiones en valores, en el cual la cédula analítica sería aquella en la que se mostraron los saldos mensuales de las cuentas de inversión de dicha cuenta. ¿Cuál es la estructura de estas cédulas de auditoría? El encabezado, en el cual se asienta el logotipo de la empresa, las siglas de esta entidad de fiscalización y el nombre de la firma de auditoría y de la dirección que es de esta área encargada de la revisión. Se ubicará en la parte superior de la cédula. El cuerpo en contenido principal es la parte más importante de la cédula. En ella se asientan los resultados y la información obtenida por el auditor. Pie o calce se ubica en la parte final de la cédula. Al calce de la cédula se anotará la fuente de datos y significado de las marcas, así como la firma del auditor que elaboró y supervisó el papel de trabajo. ¿Cuál es la importancia de estas cédulas de auditoría? Proporcionan evidencia de respaldo, documentan de manera organizada y detallada los procedimientos realizados, los resultados obtenidos y las conclusiones del auditor, respaldando la opinión emitida en el informe de auditoría. Facilitan la revisión del trabajo, permiten a los revisores, supervisores o usuarios externos del informe de auditoría comprender el alcance del trabajo realizado, la metodología utilizada y los fundamentos de las conclusiones del auditor. Mejoran la calidad de la auditoría, obligan al auditor a ser meticuloso, organizado y sistemático en su trabajo, lo que contribuye a mejorar la calidad general de la auditoría. Sirven como herramienta de control, permiten a la firma de auditoría realizar un control interno de calidad de trabajo realizado por sus profesionales. Por ejemplo, una cédula de auditoría. Las cédulas que elabora el auditor pueden tener variadas formas de acuerdo a su criterio, pero en la práctica común se utilizan hojas multicolumnares, manuales o electrónicas, las cuales llevan la siguiente estructura formal. Índice de la cédula o memorándum,
ubicada en la parte superior derecha, permite la localización rápida del papel de trabajo. Se acostumbra a marcarse con un lápiz de auditoría de color rojo, verde o azul, o si está hecho en Excel, pues se hace con esos colores, de tal manera que sea visible y no quede oculto cuando se pliega la cédula. Si se trata de una cédula cuya información ocupa más de una planilla, se indicará con una numeración cada sí, una de 3, 2 de 3, 3 de 3. En el caso de las hojas electrónicas como Excel, el índice se ubicaría en la parte inferior del libro, en la pestaña que se utiliza para nominar las diferentes hojas de dicho libro. El encabezamiento, donde va el nombre de la compañía auditada, rubro de los estados financieros examinadas, el cual da el nombre de la cédula, memorando u otro tipo de papel de trabajo con la fecha de auditoría que es la misma de los estados financieros examinados. Responsables. Se colocan los nombres iniciales o rúbricas de los responsables por la elaboración y supervisión de la cédula. Cuerpo de trabajo. En esta parte se desarrolla toda la auditoría y se consignan los datos obtenidos por el auditor para allegar la evidencia suficiente y competente. La conclusión. Cada área de trabajo donde se ha desarrollado de una manera completa un trabajo debe tener conclusiones adecuadas basadas en el trabajo de auditoría, respaldada por la evidencia contenida en los papeles de trabajo que corresponde a los objetivos que se persiguen en el trabajo. Las conclusiones deben expresar en forma clara la opinión de la persona que efectuó en el trabajo, por lo cual se responsabiliza del mismo. Significado de las marcas al final de la cédula. A manera de convenciones, se coloca el significado de las marcas de auditoría utilizadas en el cuerpo del trabajo. Y la fuente de información, si se amerita, se coloca la fuente donde se obtuvieron los datos del trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cédula de auditoría. Está en la parte del encabezado el nombre de la empresa, está el nombre de la cédula, si es el balance general o estado de situación financiera, en qué parte se está analizando, en este caso los activos, el índice se está haciendo con un color rojo y la fecha de la auditoría a diciembre de 31 de 2000X. Los responsables están las iniciales de las personas que elaboró la auditoría y quien supervisó esa auditoría. Tenemos en el índice, tenemos en color rojo el nombre de las cédulas, porque en este caso están todas las cuentas del activo. Y aquí aparece, bueno, todas las que son, siempre la auditoría se hace con saldos históricos. Y se hacen los ajustes, las reclasificaciones y los saldos según la auditoría. En eso, pues también están las marcas, están marcas en color verde, en color rojo, etcétera. Y la sumatoria también está. Cada marca tiene un significado, por lo menos está confrontado, circularizado, inspeccionado, totalizado. Está el cuerpo del trabajo que está todo esto. Y la conclusión, los activos presentan de forma razonable los recursos de la empresa. Y está la fuente, que es el balance general de la empresa o el estado de situación financiera. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Si se hace en Excel, pues debe hacerse más o menos en esta misma forma, solamente que el índice va a ir en la parte inferior, en la pestaña. Papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que poseen movimientos contables y que se utilizan para realizar un análisis o examinar la empresa. Tanto el contador público como los auditores deben considerar importante la preparación de los papeles de trabajo para describir las pruebas realizadas, tener conocimiento sobre qué son las cédulas de auditoría para apoyar los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones y acciones. ¿Cuál es el objetivo de los papeles de trabajo? Facilitar la preparación del informe, proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado, comprobar y explicar en detalle las operaciones de conclusiones resumidas en los informes, coordinar y organizar todas las fases del trabajo, proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría internos aplicados, servir de guía en las revisiones subsecuentes y cumplir con las disposiciones legales. ¿Cuáles son los tipos de papeles de trabajo? Hay variedades, pero los más comunes: planillas de auditoría detallan los procedimientos de auditoría planificados para cada área o cuenta, incluyendo las pruebas a realizar y los objetivos específicos. Cédulas analíticas registran en detalle las cuentas de partidas auditadas, como la que vimos ahorita.
el análisis de las transacciones, pruebas realizadas y ajustes. Cédulas sumarias resumen los resultados obtenidos en las cédulas analíticas, agrupando la información por cuenta, rubro, clase de transacción. Cédula de observaciones, documentos o hallazgos, situaciones relevantes identificadas durante la auditoría que requieren mayor explicación y atención. Memorias de auditoría registran las discusiones, decisiones y acuerdos tomados durante el desarrollo de la auditoría. Correspondencia con la gerencia incluye cartas de representación, solicitudes de información y comunicaciones con la gerencia de la entidad auditada. Evidencia de auditoría comprende documentos proporcionados por la entidad auditada, como facturas, contratos, actas de reuniones y registros contables. ¿Cuáles son estas características de los papeles de trabajo? Completitud, deben registrar toda la información relevante y suficiente para respaldar las opiniones y conclusiones del auditor. Precisión, la información contenida en los papeles de trabajo debe ser exacta, veraz y confiable. Objetividad, deben reflejar de manera imparcial los hechos y circunstancias observados durante la auditoría. Oportunidad, deben elaborarse de manera oportuna durante el desarrollo de la auditoría y no al final de la misma. Claridad, debe ser comprensible, organizada y fácil de seguir la información. Y confiable, debe estar protegido contra alteraciones, pérdidas o destrucciones no autorizadas. ¿Cuáles son las normas de auditoría y papeles de trabajo? Las normas internacionales de auditoría, NIA, establecen lineamientos específicos sobre la elaboración, custodia y conservación de los papeles de trabajo. Estas normas exigen que los papeles de trabajo sean suficientes, deben contener la información necesaria para respaldar las opiniones y conclusiones del auditor, oportunos, deben elaborarse de manera oportuna durante el desarrollo de la auditoría y adecuados, deben adaptarse a las características y riesgos específicos de la entidad auditada. Y bueno, esto ha sido lo que es la parte de control interno, cuestionarios, papeles de trabajo. Es muy importante tener en cuenta esto para poder realizar una auditoría sana y poder comenzarla y poder terminarla con feliz finalización de la misma. Estos papeles de trabajo deben ser salvaguardados porque ellos pueden ser prueba, porque estos pueden ser prueba para cualquier inquietud que haya en el momento. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya la evaluación está colocada en la plataforma para que sea realizada desde el 10 hasta el 16 de marzo del año en curso. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Feliz tarde y estamos en contacto por plataforma. Hasta luego.